buenas tardes, es Vicente Bengoa y este es mi comentario. En la inflación, el aumento progresivo de los precios de los productos y de los servicios es un tema que siempre ha preocupado a la gente y que siempre es un tema de estudio de la economía. En los Estados Unidos se ha anunciado que el índice de inflación es el más alto desde hace más alto, ha llegado a un pico desde hace 30 años, más grande desde hace 30 años, y los precios generales de los productos que se consumen han aumentado. ¿Qué esto significa? En que debido a diferentes factores que influyen en la inflación, como por ejemplo es el problema en la cadena de suministros, la mayor demanda de ciertos productos, el problema con la mano de obra, o sea, hay una escasez de mano de obra en los Estados Unidos, ha provocado que se aumenten los salarios y eso también repercute en el precio final de los productos y de los servicios. También está lo que hemos hablado, el problema de la cadena de suministro, el problema de exportación, el problema de la producción, todo esto se ha incentivado con lo del COVID. También los estímulos fiscales y el dinero que el gobierno norteamericano ha dado también ha tenido una influencia, puesto que al haber mayor circulante en la economía norteamericana, eso también ha repercutido en un mayor poder adquisitivo del dólar. República Dominicana no es ajeno a la inflación tampoco, y hemos visto, y todos los dominicanos lo han visto, cómo los precios de muchos de los productos de primera necesidad han subido, y los productos en general, porque la inflación es el peor impuesto que se le puede dar al pobre, porque es el que afecta directamente al bolsillo. Cuando aumentan los precios de los productos, al primero que afecta es al consumidor y es a la persona, como dice, a la persona de pie. Una inflación pequeña, una inflación controlada, no es algo malo, es algo inclusive necesario en los modelos económicos actuales. Una inflación del 2 o el 3% controlada, constante, aumenta las ganancias de los productores y de los comerciantes, que estimulan entonces de esta manera que estimulan la industria y que estimulan la economía. El Banco Central de la República Dominicana ha hecho grandes esfuerzos para mantener la estabilidad macroeconómica del país y ha logrado cierto éxito al poder amortizar un poco lo que ha ocurrido con el asunto de la pandemia y con el asunto de la situación internacional. Pero no nos engañemos, la crisis económica que se viene y que se va a venir, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero, y estamos viendo ya sus efectos en los Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Asia, va a tener unos efectos muy a largo plazo. Y el problema de la inflación, el problema del aumento de los precios en general va a continuar. Y aunque hay muchos expertos que señalan que estas son cosas temporales, son cosas coyunturales debido a la situación que ha provocado el coronavirus, por ejemplo, el asunto de la interrupción de la cadena de suministros y el problema de la mano de obra, que se irá restableciendo y se irá arreglando mientras la economía se vaya reajustando, y justamente los Estados Unidos ha aumentado la cantidad de países donde otorga visas de trabajo, que la República Dominicana se ha beneficiado con eso. Eso aumentará la mano de obra y eso se regularizará. Pero sabemos muy bien que cuando los precios suben, los precios que tienden a subir muy pocas veces tienden a bajar. Y el aumento progresivo que hemos visto, aunque se pueda recuperar la economía, aunque se pueda haber un descenso en la inflación, que la República Dominicana se ha tenido controlado, que ya pasa más de un 8%, 5% interanual, aún así estamos viendo un enorme problema si no se aumenta la capacidad adquisitiva de las personas. Lo que quiero decir es que si siguen subiendo los productos y no se equipara el aumento de los precios, el aumento de los sueldos, el aumento de las remuneraciones, o otros servicios como son salud, educación, transporte, no se amortiguan de alguna manera, sencillamente a las personas se les costará aún mucho más poder subsistir. La inflación es algo
como he dicho, cuando es pequeña, 2%, alrededor del 2%, y constante, representa un problema, representa un estímulo. Pero si no existe, si se dispara, se descontrola la inflación a nivel internacional, el gobierno de la República Dominicana tendrá mucho problema de controlar la inflación interna. El precio del dólar influye mucho en el transporte, y todo lo que tiene que ver con el extranjero influye mucho en la economía dominicana, porque es una economía que depende mucho de los factores extranjeros, no solamente en el asunto del turismo, sino también en el asunto de la producción locales, porque usan insumos o materiales extranjeros que son importados y se pagan en dólares. Entonces, los Estados Unidos está viviendo una enorme crisis de abastecimiento, una crisis de empleo, que mucha gente, que hay problemas que la gente no quiere volver a trabajar con los sueldos que antes tenían antes de la pandemia, o las modalidades o tipos de negocio han cambiado gracias también a las nuevas tecnologías. Pero también hay un enorme, debido también a los estímulos fiscales, han habido una depreciación del dólar, un intento progresivo de mantener las tasas de interés bajas, pero ya estamos viendo las consecuencias a mediano plazo. Estas medidas fueron necesarias y fueron oportunas e inteligentes cuando estábamos en medio de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, cuando los impactos de la pandemia se sintieron más fuertes en la economía y en la sociedad. Pero mientras las economías se siguen abriendo y las variantes del coronavirus siguen apareciendo, y aquí en la República Dominicana estamos en la cuarta ola, veremos todavía que tendremos que adaptar nuestra economía, nuestros hábitos de consumo, pero también hay que hacer un esfuerzo, el sector empresarial, el sector comercial, el gobierno, todos los sectores en conjunto, para aumentar el poder adquisitivo del dominicano, porque yo repito, la inflación es el peor impuesto que tú le puedes poner a las personas. El aumento de los productos de primera necesidad, el aumento del transporte, el aumento de la comida, son lo que más afecta el bolsillo de las personas, y sobre todo a las personas de escasos recursos, porque nadie puede dejar, tiene que comer, tiene que moverse, tiene que vestirse, y todo esto está repercutiendo de forma negativa a largo plazo. Entonces estamos ahora mismo ante el segundo, aunque estamos todavía padeciendo los efectos del coronavirus, de la pandemia mundial, estamos en peligro de sufrir una pandemia económica, una situación económica de inflación, de aumento de precios en general internacional y de desabastecimiento debido a que la demanda no puede la demanda no puede pagar la oferta que se está haciendo en los mercados internacionales. Los Estados Unidos, por primera vez, como tiene la mayor inflación de hace más de 30 años, se está sintiendo ya la escasez y el aumento de todos los productos, no solamente de los primeros de necesidad o de la comida, sino de todos los productos en general, tendrá un efecto en la diáspora dominicana y en la gente que vaya a vivir en Estados Unidos, porque tendrá que pagar mucho más dinero para poder vivir, para poder comer, para poder moverse, y eso tendrá un efecto negativo también, puede tener un efecto negativo en las remesas. Hay, como dicen, que reactivar la economía dominicana, y la economía dominicana se reactiva mucho a través del turismo, porque somos en el fondo una economía de servicios, turismo, restaurantes, telecomunicaciones, pero es necesario diversificar la oferta de la producción dominicana, es necesario aumentar y conseguir más empleos de calidad, y es necesario que el poder adquisitivo del dominicano aumente por lo menos según la inflación que estamos viviendo, porque, y vuelvo a repetir, la inflación es el peor impuesto que tú le puedes poner a las personas. Este ha sido mi comentario, muchas gracias.